Bueno, vamos a comenzar. Bueno, estructura según el diccionario es la distribución y orden de las partes importantes de un edificio. También distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio, como un poema, una historia, etc. Y como cuarta acepción, dice arquitectura, armadura generalmente de acero o hormigón armado que fija el suelo, sirve de sustentación a un edificio. Aquí ya el diccionario nos está dando dos definiciones de estructura, una tiene que ver con la distribución y el orden y otra que tiene que ver con el soporte estático del edificio. Ludovico Quaroni define estructura como diciendo que la estructura deriva del término latino struere, que significa construir. La palabra comenzó usándose en las construcciones arquitectónicas, a menudo limitando su significado a la parte resistente de la propia estructura. Luego se extendió su uso a las ciencias naturales, para indicar la organización física de los animales y las plantas, y desde ahí se aplicó para indicar la composición, el orden de un organismo o entidad. Entonces, bueno, por un lado, Quaroni vuelve a nombrar estas dos situaciones de la estructura, la del orden y sobre todo marcar esta idea, ¿no?, de que estructura es construir. Dice que estructura es el conjunto de elementos ligados entre sí por una relación que es la única que puede justificar su presencia. Entonces aquí aparece la idea de estructura como un sistema de relación y donde ese sistema de relaciones es la que justifica la presencia de cada parte. Rubio definía la arquitectura como a partir de tres condicionantes, que son las firmitas, la utilitas y la venustas. Y luego, más adelante, en otro tratado de arquitectura de reedificatoria de 1450, León Battista Alberti define la estructura como el modo de realizar una construcción, consiste en obtener de diversos materiales, dispuestos en un cierto orden y conjugados con arte, una estructura compacta y en los límites de lo posible íntegra y unitaria. Se dirá íntegro de aquel conjunto que no contenga partes escindidas o separadas de las otras, o fuera de su sitio, sino que en toda la extensión de sus líneas demuestre coherencia y necesidad. Por tanto, es preciso averiguar en la estructura cuáles son sus partes fundamentales, cuál es su ordenamiento y cuáles las líneas que lo componen. Bueno, acá vuelve a aparecer los temas que estábamos mencionando antes, pero interesa también esta idea de diversos materiales dispuestos en un orden, y esta idea de que no contenga partes escindidas o separadas de las otras, ¿no?, fuera de su sitio. Ignacio Manuel Net definía estructura como algo mucho más profundo y complejo que un dispositivo, una organización constructiva cuyo fin es resolver un fin de estabilidad, de soportar o de cubrir. Podríamos decir que este es su fin más inmediato, pero la estructura debe cumplir aquel otro de organizar, dar sentido y estructurar la totalidad. Por lo tanto, la estructura deberá sostener la composición estáticamente y estéticamente. Podemos estudiar las estructuras a partir de las formas de la naturaleza, donde podemos ver claramente la relación totalmente continua que hay entre forma y estructura. Podríamos definir que en las obras de la naturaleza la estructura es la que define la forma. Y aquí podemos ver esta imagen de dibujo de Manuel Net y esta estructura del árbol y el árbol con su follaje y cómo la estructura ya define la propia forma, en nuestro caso la forma arquitectónica. Por otro lado, también en este libro de Manuel Net, que es Arquitectura, Naturaleza y Diseño, él hace una serie de análisis sobre el resultado de las formas de la naturaleza en relación a su solicitación o esfuerzo estructural. Y él descubre o pone de manifiesto cómo las formas de la naturaleza están hechas en relación o partes de sus formas tienen que ver con su desarrollo estructural. En este caso, el dibujo de una palmera y cómo este elemento, que es una columna anclada en el suelo, donde su solicitación principal va a ser la carga
horizontal que va a producir el viento va a empujar y sobre este elemento va a producir una carga. Esta carga es más grande a medida que se separa del apoyo, que es el suelo, pero el esfuerzo es mayor cuando llega al apoyo. Entonces, si vemos la forma del tronco de una palmera, es un elemento que se va a ensanchar en la base, que es donde el elemento estructural tiene realiza un mayor esfuerzo. Por otro lado, es interesante ver cómo la forma de ese tronco es simétrico, digamos, en su sección en planta, porque el viento puede venir en cualquiera de las direcciones. Entonces, esa forma estructural, que es vertical, crece hacia abajo y es simétrica en planta. Y por otro lado, podemos ver otro ejemplo de la naturaleza que representa más la idea de una viga, en donde este es el ombú que está en Plaza Francia, en Recoleta. Y este árbol es un árbol en el cual sus ramas crecen con distancias muy importantes, generando unos voladizos muy grandes de las ramas que están tomadas al tronco principal. Entonces esto es como una viga en ménsula, y si analizamos la sección cortando por aquí de este tronco, de esta rama, vemos que la sección tiene más alto que ancho, y que además en esa altura se afina en el medio y se vuelve a ensanchar arriba y abajo. Porque en una viga las solicitudes mayores se dan a compresión y atracción, arriba compresión, abajo atracción, o en una ménsula al revés, en la ménsula hay tracción arriba y compresión abajo. Y vemos cómo la sección entonces de la rama del árbol se asemeja a un perfil doble T de hierro, ¿no? Donde trata de alivianar el peso en la parte central, que es donde no trabaja, y de aumentar la cantidad de material en la sección superior, en la inferior, donde va a estar trabajando eventualmente a compresión y atracción. Por otro lado, este dibujo también que hace Manuel de esta planta que se llama sansevieria, en donde esta hoja carnosa que crece desde la tierra para generar mayor resistencia estructural, empieza a trabajar la distribución de la materia en diferentes formas según el esfuerzo que va necesitando, pero además en su forma de plegarse lo que va generando es una mayor inercia y una mayor capacidad de soporte. Entonces, esta hoja está cortada acá en diferentes secciones y vemos cómo se va abriendo hacia arriba y se va poniendo plana, pero se va replegando hacia abajo, generando mayor sección y luego concentrando su materia para ir resolviendo los diferentes esfuerzos estructurales. Con lo cual tenemos ahí una posibilidad de observar, de ver, de observar y de observar también no solo las construcciones, sino también la naturaleza, en ver cómo funcionan estructuralmente y cómo la naturaleza va performando la forma, la va transformando a partir de sus resoluciones o de sus esfuerzos estructurales que tienen que soportar. Y en ese sentido es interesante relacionarlo con cierta parte de la obra de Jean Prouvé, que es un diseñador industrial, arquitecto, autodidacta francés de la modernidad, que ya hemos mencionado, seguiremos mencionando más adelante, en donde este diseño de mobiliario empieza a tomar esta relación a estas formas de la naturaleza que mirábamos antes y cómo el diseño de las patas de una mesa o de las patas de una silla van cobrando mayor cantidad de materia, mayor sección, donde los esfuerzos estructurales se hacen más fuertes, ¿no? Y en una silla
el punto más complejo de resolución es esta unión, con lo cual es ahí donde hay más material, ¿no? Y entonces empezamos a reconocer una relación muy directa o muy didáctica o muy ilustrativa entre forma y esfuerzo y resolución estructural. Esto permite además ahorrar material porque hay una cuestión también estética y hay una cuestión económica en cuanto a poner el material, ¿no? Así como hace la naturaleza, usa el material donde lo necesita para lograr ligereza, para lograr con menos peso generar el soporte con mayor economía de medios y de recursos. Y es una obra de Horacio Caminos, Eduardo Catalano, Eduardo Sacriste y Jorge Vivanco, Horacio Salva y Enrico Tedeschi, que es un edificio de viviendas para la ciudad universitaria de Tucumán, y en donde podemos ver en la sección cómo el trabajo de la estructura tiene que ver también con esta relación a este crecimiento de la naturaleza y esta economía de recursos en cuanto a una estructura principal que produce el sostén de estas losas con voladizos, pero con soportes donde hay partes que están apoyando sobre los elementos principales que trabajan a compresión y a flexión, y tensores que van sosteniendo también parte de estos pisos horizontales que son las losas. Otra obra en la que la estructura se va afinando a medida que los pesos se van disminuyendo. También hay cierta lógica quizás figurativa que tiene que ver con encontrar una forma orgánica de la estructura. Pero este sistema premoldeado de columnas que se van vinculando y van generando un entramado estructural que aparece como expresión del edificio, sobre el cual luego apoyan las vigas perpendiculares, que son estas que vemos acá, y luego el cerramiento, ¿no? Vemos ahí las losas, vemos las vigas perpendiculares que van a sostener estas losas, y el cerramiento que pasa independientemente de la estructura por detrás. Con lo cual volvemos a definir estructura como una organización constructiva cuyo fin es resolver un fin de estabilidad y, por otro lado, organizar, dar sentido y estructurar la totalidad. La estructura deberá sostener la composición estáticamente y estéticamente. La estructura como organización. La estructura es un tema amplio, abarcativo. Casi todas las creaciones del hombre, literarias, musicales, plásticas, están soportadas por estructuras que las organizan y sostienen. A veces en forma muy notoria, otras veces más sutil, pero siempre presentes. En ocasiones estas formas de sostén son simples, en otras veces son complejas y más difíciles de ponerse en evidencia. Y acá Manuel Net también cita al arquitecto Janelo, donde dice: la estructura de un objeto es algo así como un aspecto de la forma del objeto, el aspecto más abstracto. La palabra estructura denota el sistema de relaciones que se establecen entre los elementos o miembros que constituyen un todo. Se refiere a la ley de organización con lo que todo se articula. Este es un dibujo que representa la estructura, un dibujo, interpretación de Manuel Net sobre la estructura de las 4 estaciones de la obra musical, las 4 estaciones de Vivaldi. Entonces, las 4 estaciones, está dividida la obra en cuatro partes. Cada una de las partes, que son primavera, verano, otoño, invierno, tiene una duración aproximada en torno a los 10 minutos. Y cada una de esas partes está subdividida a su vez en 3, que están en el orden de los 3 minutos, de los 3 o 4 minutos.
y cada una de esas va repitiendo diferentes ritmos y formas de melodía. Cualquier obra literaria o cinematográfica, o cualquier relato, tiene un inicio, un desarrollo, en su forma clásica por lo menos, tiene un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Ned hacía ejemplo con esta poesía de Jorge Luis Borges, que dice: la firme trama es de incesante hierro, pero puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Entonces, esta poesía tiene una composición, un orden simétrico, donde las dos primeras líneas del verso terminan en hierro. Hay un eje que está en esta palabra hendidura, y luego una simetría con estas dos palabras que terminan en hecha. Entonces, como en esta composición sonora, que es la lectura y la poesía de las palabras, también tienen un orden, y ese orden también puede tener ser clásico, ser más contemporáneo o con órdenes más complejos, o con órdenes clásicos de inicio, desarrollo y fin, o esta idea casi espacial de la simetría en una poesía. Entonces, volvemos a entender que una estructura es una organización constructiva cuyo fin es resolver un fin de estabilidad, y por otro lado es el de organizar, dar sentido y estructurar la totalidad. La estructura deberá sostener a la composición estáticamente y estéticamente. Y ya no sé si se habrán dado cuenta a esta altura que la charla está armada con un orden en el que cada vez que cambia de tema aparece nuevamente la definición de estructura. Acá podemos ver de un libro que es el Qing, que se llama Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, diferentes configuraciones de organización espaciales a partir de la repetición, la traslación, la rotación, ¿no? Sistemas que de alguna manera de articulación geométrica, de operaciones de organización y forma. Entonces, cómo a partir de una unidad, que en este caso es este módulo cuadrado, aparece la repetición con traslación, aparece la conformación de un submódulo que luego está rotado a partir de un eje que es este que se conforma aquí, la traslación a partir de dos ejes y donde puede ir habiendo un incremento de la distancia en la repetición del módulo, etcétera, etcétera. Acá podemos ver entonces tipos de organizaciones espaciales, que puede ser una organización lineal, central, radial, agrupada, la trama, la grilla. Son elementos geométricos que colaboran en la organización espacial y que son recursos que ustedes pueden usar en sus proyectos para organizar la estructura, ¿no? Para organizar la estructura de soporte y para organizar la estructura de orden. Aquí ciertos principios ordenadores, como son el eje, la simetría, ¿no? El eje está un poquito borrado, pero la simetría, como toda esta parte, vuelve a espejarse de este lado. Entonces hay una distribución equilibrada a partir de un eje. La jerarquía, ¿no? Hay una cantidad de elementos, pero hay un elemento que se despega de esa repetición y conforma una situación particular, tanto por su dimensión, por forma, por su situación relativa. El ritmo y la repetición, entonces, no sé si acá llegan a ver,
hay un ritmo que puede venir con un orden, que luego puede alterarse y transformarse, y cómo ese ritmo va girando luego de otra manera. Entonces son utilizaciones de, de ritmos que tienen que ver con la repetición y con un orden de serie. Eh, la pauta, que es una operación más particular, y su repetición puede ir generando variaciones controladas que a la vez son también repetitivas, o que tienen una lógica, o que tienen un sistema de orden, y en cual, como veíamos al principio, en la que cada una de sus partes toma sentido en relación a su posición, en relación a esta estructura de orden que es algo que está por encima. Un caso que me parece interesante para ilustrar esta idea de repetición y orden es este proyecto, que es el concurso de 400 casas de viviendas de Eliot Oeste en Rosario. Es un concurso del año 97 que ganaron los arquitectos Rosenwasser y Verfaden con Migueles como asociada, donde esta trama conforma una unidad que es una pequeña manzana. Esa pequeña manzana tiene un sistema, a partir de un sistema murario, construye un sistema modular, repetitivo, en el cual aparece un vaciado, y en ese vaciado aparece un elemento que tiene otra jerarquía, ¿no? Podemos reconocer varias cuestiones de las que estábamos mencionando antes del I Ching. Entonces hay un sistema de repetición, aparece un vaciado que está en una posición asimétrica, y en ese vaciado aparece una pieza que por jerarquía, esto es de un nivel de altura, esto tiene 2 o 3 niveles, genera otro tipo de relación. Y luego como en el territorio, ¿no? Este era el predio a intervenir, donde una zona periférica de la ciudad de Rosario, donde hay ciertas huellas de la trama original de la ciudad, y un lugar a partir de una gran avenida, autopista. Entonces, sobre esas trazas, esta pieza empieza a hacer un ejercicio de traslación y rotación, donde esta pieza se va trasladando, pero a la vez va rotando y va volviendo a rotar, y se va trasladando y rotando. Y a partir de eso va generando un sistema de repetición y diferencia para la conformación de un master plan que surge luego a partir del concepto de un módulo y una operación de orden de repetición y diferencia. O este otro proyecto de unos arquitectos chilenos que se llaman Polidura y Taluc. Es un proyecto, una obra del año 2008, es un hotel en un parque nacional, que más allá del valor de la obra, lo que interesa es entender, me parece que es un ejemplo muy claro para mostrar esta relación de operaciones de orden, donde reconocemos claramente una unidad que es la habitación de dormitorio, ¿no? Que está bien armada, con un espacio, su baño y su habitación principal, y toda una zona de guardado, y hay un eje de traslación, o sea, donde hay una traslación en los dos sentidos, de un módulo en el X y de esta distancia de circulación en el Y. Eso va generando esta traslación con desplazamiento, pero a la vez el proyecto genera un nuevo todo, que es el propio edificio, pero ese todo muestra o hace de manera, como decíamos antes, muy evidente su forma de organización a partir de esta unidad. Ahora, ese sistema de repetición, de traslación, con desplazamiento, cuando llega y tiene que terminar, no se corta como en una situación de inconclusión, sino que a partir de generar esta otra pieza de servicio rotada aquí, marca claramente en la composición y en la organización la finalización de ese sistema. Por otro lado, siempre estas operaciones no son ingenuas ni son recursos que se usen como
como elementos en sí mismos, sino que están vinculados a la espacialidad y también están vinculados a la estructura de soporte y también están vinculados a situaciones del uso, de cómo transformar un pasillo o una circulación muy larga en una secuencia de pequeños espacios, con lo cual cada habitación tiene un pequeño espacio por el cual acceder. Y cuando salgo de mi habitación y voy caminando, cuando voy caminando hacia mi habitación, no veo las puertas, sino que veo un segundo paisaje que son el paisaje hacia afuera de la carpintería vidriada y estos planos que en este caso son de madera. Entonces, estructura, bueno, nuevamente es una organización constructiva cuyo fin es resolver un fin de estabilidad y por otro lado es el de organizar, dar sentido, estructurar la totalidad. La estructura deberá sostener a la composición estáticamente y estéticamente. La forma estática, del espacio comprimido al espacio adintelado. Bueno, la estática tiene que ver con un equilibrio de fuerzas, o sea, se llama estática en el sentido de que es lograr que algo quede fijo en el espacio, sin caerse, sin moverse. Cada elemento del edificio está sometido a un conjunto de acciones mecánicas, entre las que suele ser absolutamente prioritaria la acción vertical gravitatoria, debido al peso del mismo elemento y a la sobrecarga que sobrepone su uso, ¿no? Entonces, la acción de la gravedad nos propone que el propio material de la estructura genera su peso propio, que va a estar sometido a la acción de la gravedad, que es vertical, y a la sobrecarga de uso, que es todo lo que vamos a poner encima de esa estructura, ya sean cerramientos, las personas, los equipamientos, los mobiliarios, los materiales. Y por otro lado, si un elemento constructivo bajo la acción de esa fuerza sigue en estado de equilibrio y no se pone en movimiento, es, según la tercera ley de Newton, porque ese elemento soporta otra fuerza igual y de sentido contrario a la gravitatoria que lo mantiene en su lugar. Luego, entonces, además de estas acciones, estas fuerzas se van a ir desplazando hasta llegar a la Tierra. Entonces acá vemos cómo los dos tipos de esfuerzos, que son el esfuerzo de gravedad y el esfuerzo horizontal, que puede ser tanto el viento como los esfuerzos sísmicos. Y siempre cualquier punto del edificio va a tener una carga, el cual va a recibir una fuerza igual o de sentido contrario, que va a tener posibilidades de desplazamiento por los elementos estructurales del edificio hasta llegar al terreno. Podemos dividir las estructuras estáticas en dos grandes tipos, que son la construcción homogénea, donde toda la forma, todo el material de la forma es el que va a sostener, donde en general tiene que ver con la bóveda, la cúpula y elementos que trabajando a compresión logran resolver la traslación de la fuerza gravitatoria al apoyo en el perímetro. O la construcción adintelada, en donde a partir de muros o muros que también trabajando por forma a partir del arco hacen que las fuerzas se vayan moviendo hasta estos apoyos, entonces permite que ese apoyo, que es el muro continuo, se pueda abrir para generar posibilidades de paso, son parte de esta idea de construcción homogénea, que la podemos subdividir entonces abovedada o diafragmada. Y por otro lado, más contemporáneo, a partir de la revolución industrial, con otro tipo de materiales como el hormigón armado, el acero, en producción de otros tamaños también, otros sistemas de producción, aparece la lógica de la construcción heterogénea, donde las estructuras aporticadas, donde pequeños elementos puntuales van a resolver la estructura, ¿no? Pórticos, vigas, losas, pilares, jásenas. Para hacer un paso muy rápido por esa historia de las estructuras, podemos definir a la construcción comprimida como el espacio abovedado. Estas estructuras o estos materiales que solamente van a trabajar a compresión van a necesitar del espesor de la masa para poder trasladar las fuerzas hacia la Tierra. Y es la continuidad del material y la continuidad geométrica, es la geometría, o sea, la construcción va a encontrar su solución en la geometría para poder llevar las cargas al suelo.
Entonces la curva de la bóveda o del arco lo que hace es ir moviendo lentamente la carga, siempre por dentro del baricentro de la sección, entonces con espesores muy grandes, para que siempre la carga esté dentro del espesor de ese muro y llegue a la tierra. Con lo cual, ahí, así como veíamos en la naturaleza, la forma es una resolución propia de la estructura. No hay una forma que luego elementos estructurales la van a resolver, sino que más bien hay luego operaciones sobre la forma para lograr alivianados y siempre estar tensionando los espesores y para lograr la eficiencia de la forma en el traslado de esas cargas al suelo. Por otro lado, esta construcción adintelada, la podemos ver y básicamente esto se da como con mayor, o surge como tema en la arquitectura romana. En la arquitectura griega podemos ver el espacio adintelado, diafragmado, cómo los elementos puntuales van conformando a partir del dintel el apoyo de esas estructuras. Esto se basa en pies derechos y van a tener una capacidad de distancia acotada, por eso los intercolumbios, las distancias entre columnas van a ser acotadas. Luego tenemos la bóveda ojival, donde en la arquitectura gótica, un sistema más complejo, en el cual estas estructuras van a estar conformadas por un sistema de luz vertical que van descargando en el arquitrabe, que es este trabajo conjunto de estas dos piezas, que en corte o en sección se verían así, en donde este elemento vertical junto con este van produciendo un alivianamiento de ese espesor, lo que en la arquitectura romana podía ser todo un espesor de muro curvo para generar la masa suficiente del traslado de las fuerzas. Aquí las fuerzas se van especificando. Y luego, a partir de la revolución industrial, la construcción heterogénea, la estructura porticada, el principio del pórtico, que se caracteriza por la técnica constructiva moderna, se identifica con el principio elástico de la continuidad. Las estructuras elásticas de esqueleto independiente se distinguen por sus apoyos esbeltos y por la ligereza extrema de las cubiertas. En este caso, las estructuras independientes, las funciones de sostén y las delimitadoras del espacio quedan separadas. Tanto el cerramiento exterior, que va a resolver el problema del clima, o los cerramientos interiores, que van a resolver la separación de espacios, van a ser independientes de la estructura portante. Y este video, a ver si se puede ver, es un video que está en el Museo de Arquitectura de París y que hace de manera visual como un pequeño relato entre esta idea del muro portante y el tipo de aventanamiento que tiene la continuidad del muro y la estructura independiente y su relación con la evolución del cerramiento. Ahí vemos ese muro grueso con su aventanamiento que tiene una determinada proporción, que desaparece y se transforma en pilares. Esos pilares se pueden meter hacia adentro y aparece el cerramiento, que primero repite esa propia idea de la ventana, pero al no ser estructural ya esa ventana puede ser corrida, ya no es un muro que sostiene, entonces la ventana corrida puede mostrar que ese muro ya no está sosteniendo, y luego esa ventana o ese vidrio se puede convertir en el mismo cerramiento y ser la estructura cerrada solamente a partir del vidrio, y ahí aparece la idea del problema térmico, y aparece el parasol como forma de protección del vidrio de la acción solar, que se vincula a lo que vamos a ver la clase que viene, lo que va a dar Pastorino en relación a soleamiento, la clase próxima. Y luego cómo estos sistemas
Esto es el cerramiento de un edificio de Jean Nouvel del mundo del edificio para el mundo árabe en París, que va generando un sistema solar complejo que de acuerdo al horario del día se abre o se cierra. Luego aparecen estas cuestiones térmicas o de sostenibilidad, entonces el aprovechamiento del sol como forma de generar energía, la posibilidad de la fachada, de ser una fachada con panelería solar que ya no genere solo edificio para el propio edificio, sino que también pueda brindar energía solar hacia la energía eléctrica hacia los demás. Y luego esta historia ahora rebobinada, entendida desde el interior, cómo esta relación de operación entre en el cerramiento y en relación a la estructura produce un tipo de espacialidad interior, un tipo de iluminación, un tipo de relación entre el adentro y el afuera, una calidad de la luz, que es otro elemento que tenemos que poder controlar y manejar con nuestros edificios, teniendo precisión en qué lugar del planeta estamos construyendo, con qué clima y con qué eh, y cómo trabajar también con respecto al sol. Aquí aparece la idea de la prefabricación, entonces ya ese cerramiento no se produce en obra, sino que se produce en una fábrica y se puede industrializar y se puede montar en obra a partir de la idea de montaje y cómo luego estas ideas de montaje y de cerramiento se pueden ir complejizando y cómo en la historia de la arquitectura contemporánea también quizás ese cerramiento o el proyecto del cerramiento fue cobrando cierta autonomía. Y ahí creo que cuando lo que tenemos que entender es tenemos que entenderlo, pero a la vez eh, hacernos la pregunta de cuál es la real autonomía de este cerramiento por sobre o cuál es la relación de este cerramiento en relación a la estructura y en un punto tratar de no perder, el de no perder eh, la idea del proyecto del cerramiento como parte de una totalidad del edificio, la idea del cerramiento en relación a su estructura, en cómo la estructura puede también ser parte del cerramiento, parte de esa expresión formal del edificio, etcétera. Y ahora un par de casos que hacen de esta estructura dominó, algunos ejemplos contemporáneos que hacen relecturas proyectuales de esta idea de estructura dominó. Entonces esta es la mediateca de Sendai del arquitecto Toyo Ito, donde estos planos que se repiten van apoyando en una estructura, estas estructuras empiezan a ser delimitadoras del espacio, empiezan a contener todos los servicios del edificio, con lo cual son planos horizontales totalmente libres, donde estas estructuras metálicas que van teniendo sus formas de acuerdo a su resolución estructural, pero también a los usos de servicio y técnicos que empiezan a alojar dentro de su propio espacio, van conformando el espacio interior de este edificio. Por otro lado, vemos cómo la organización, ¿no? Vemos cómo la estructura no es solo un elemento de soporte, sino que además es el elemento que organiza el edificio a partir de este elemento de sección circular que va apareciendo en la planta y que va generando la estructura, los núcleos de ascensor, de escalera, lugares de guardados, etcétera, etcétera. Y cómo la organización de la planta empieza a tener que ver con esa libertad que permite la estructura. Este otro proyecto también creo que es un proyecto que hace una revisión crítica muy importante en la historia de la arquitectura en relación al sistema dominó, porque da un paso a partir de la continuidad espacial de esas losas, que ahora ya no van a estar simplemente apiladas, sino que en la transformación estructural y espacial de la losa a partir de esta operación, que es el corte y cierta cantidad de pliegues, va a generar un sistema espacial continuo, pero que a su vez está basado
en una grilla estructural de 10 metros por 10 metros totalmente rígida, que es la que va a producir la posibilidad de esa complejidad de operaciones que se produce sobre el elemento de la losa horizontal. Entonces está la rigidez estructural de la grilla estática del 10 por 10 que resuelve la columna, y estas losas sin vigas que van apoyando en esa trama estructural, logrando un grado alto de complejidad y de libertad para construir una relación de espacio continuo en esta biblioteca, pero a la vez vinculado a cada uno de los programas, ¿no? Y vemos también cómo en este caso el mobiliario, los anaqueles, las mesas y las diferentes partes del mobiliario, como una cosa muy flexible, van generando también a partir de la traslación, de la repetición, diferentes espacios y diferentes sí, van construyendo el espacio. Ahí vemos una imagen de la maqueta. Y un proyecto más reciente que también hace crea una revisión de esta idea de la estructura dominó, donde vuelven a aparecer esta casa de un solo muro del arquitecto Cristian Querés, donde en esta serie de planos horizontales que se repiten, en este caso 3 veces, ya aquí no es la columna el elemento que lo va a sostener, sino que es un muro que a partir de plegarse en cada nivel de manera diferente va logrando rigidez, pero a la vez va generando que esa estructura que es el muro en sus diferentes pliegues va conformando también los espacios. Por ejemplo, en la planta de dormitorio genera los baños, en la otra planta la forma del quiebre define el espacio continuo del estar comedor-cocina, pero también resuelve la escalera. Y esta interrelación entre volver a salir de la columna a un muro, pero ese muro ya no como un muro continuo, sino como un muro discontinuo que en cada nivel se va conformando y adaptando a una lógica de generar mayor rigidez, pero también de adaptarse al programa, y que va a ir apoyando en el muro de abajo en ciertos puntos. Y este otro trabajo de Cristian Querés, donde empieza en un edificio ya de mayor altura a hacer de nuevo un trabajo estático y estético, de orden y de organización, en cuanto a generar otro tipo de operación, en este caso, que es separar la estructura que va a resolver esas cargas horizontales que veíamos antes, en diferencia a las cargas verticales. Entonces, si vemos hacia el interior de la planta, esas columnas muy delgadas son las que están sosteniendo las cargas gravitatorias, y estas columnas que tienen inclinación porque van a conformar la estructura que van a resolver las cargas horizontales de viento y o sismo, ¿no? Entonces vemos cómo esta estructura interior que solo va a resolver la gravedad se afina porque no necesita mayor inercia al no tener que soportar las cargas horizontales. Entonces empieza a diferenciar el elemento estructural vertical, columna, de acuerdo al tipo de solicitación que va a cumplir en cada caso. En un caso, también conformando cierta idea de espacialidad interior, y una columna que al afinarse se transforma como en un elemento que se diluye en el espacio, y la estructura que va a soportar las cargas horizontales de viento empiezan a conformar la envolvente del edificio, ¿no? Y a expresarse como parte de la expresión tectónica de la obra. Y esta otra, que ya sigue en esa misma línea, pero haciendo una operación mucho más compleja, donde los elementos de soporte vertical van a ser las escaleras, ascensor y las escaleras, que van teniendo esas inclinaciones a lo largo de la planta, generando entonces plantas totalmente distintas, porque estos apoyos se van corriendo planta a planta, y un sistema de tensores, que es el que vemos
en el perímetro de este edificio, que lo que va a hacer es comprimir, va a traccionar, va a apretar este conjunto para que entre en estabilidad. Entonces, nuevamente, hay una disección o una reelaboración de la función estructural que va a cumplir cada elemento, tratando de sumarlo al tipo de, tratando de sumarlo a su conformación espacial y a la expresión final o exterior del edificio. Y esta obra también de Cristian Querés, que como vimos el otro día en algunas obras de Álvarez o en algunas obras de Mies, va tomando, pero acá hace de una manera muy manifiesta y que también la hace muy evidente, este entretejido de columna y losa y viga, en el cual en esta trama repetitiva de una luz entre 7,50 y 10 metros va generando esta grilla de columnas que van produciendo un afinamiento de la sección piso a piso para de alguna manera también casi hacer visible el peso del edificio, ¿no? Uno ve la forma, esta forma final, esta forma exterior de la obra, y lo que están haciendo, así como esa silla de Prouvé que mostraban dónde estaba el esfuerzo de rotura más importante de una silla, en este caso vemos como una expresión formal y visual del peso que este edificio tiene piso a piso. Con lo cual una estructura, nuevamente, es una organización constructiva cuyo fin es resolver un fin de estabilidad y también, por otro lado, es el de organizar, dar sentido, estructurar la totalidad. Esta idea del sostén estático y el sostén estético de la obra. Bueno, algunas estrategias, para finalizar, algunas estrategias proyectuales, la estructura portante, la continuidad estereotómica del muro, y mostrar esta obra que es la conjunta de Peter Markley. Entonces decíamos que ustedes en esta instancia de definición del trabajo práctico de estructura y cerramiento deberán definir con qué estrategia plantean conformar su proyecto. Una de las posibilidades es la del muro, la continuidad del muro, que va a tener determinado tipo de aventanamiento. En este caso esta obra es extrema porque es un pequeño museo, entonces esta obra no tiene perforaciones en ese muro, la iluminación es cenital, se hace a través de la cubierta y casi la única abertura que tiene es la puerta, entonces una caja muy ciega y acá en esta maqueta vemos ahí la puerta como la única perforación de ese muro y que genera un tipo de espacialidad. También esta obra me parece interesante por cómo trabaja en la expresión de ese muro la lógica constructiva de su encofrado y cómo podemos ver también cómo la obra está envejecida, ¿no? Y cómo el clima afecta sobre la materia, la transforma y es otro material de trabajo sobre el cual podemos pensar, manipular y proyectar. Y esta otra obra que tiene que ver con la continuidad del muro, que también creo que es muy didáctica, que es la casa, en este caso es una casa de hormigón y piedra, los muros son de piedra, pero que es de Emilio Tuñón, pero que es muy interesante en el sentido de entender también cuál es la lógica espacial que corresponde a cada tipo de estructura. Así como en la imagen del video con la estructura dominó, veíamos cómo cada tipo de cerramiento tiene una lógica de ventana y cómo esa lógica de ventana define un tipo de luz que va a entrar al interior, una cantidad de calor, o sea, va a generar un tipo de clima en el interior, una relación visual o no con el exterior. El tipo estructural también va a tener una lógica de organización de planta, de tipos de espacio. Entonces, esta casa creo que es muy didáctica en ese sentido porque todos sus espacios se van construyendo a partir de esos muros y esos muros nuevamente se empiezan a ensanchar a veces y a incorporar
parte del equipamiento, de los lugares de guardado, o de algunos espacios más de servicio, como algún toilet o baño, y van liberando esta idea de espacio y cómo la obra se convierte en una secuencia de espacios que se van vinculando a partir de algunos pasos que van generando esta posibilidad de recorrer el espacio, donde algunos van a ser interiores y otros exteriores para generar mayor iluminación, pero claramente reconocemos esta proporción de muro y de hueco, de aventanamiento, que tiene que ver con la lógica de la continuidad de un muro. Que el muro sea continuo no quiere decir que tenga sus operaciones de discontinuidad, de ventana, de puerta, de pasos, a través del dintel, a través del arco o a través de una losa sin viga que pueda resolver esa situación. Pero hay una lógica estructural que finalmente va a estar relacionada a un modo de habitar ese espacio, un modo de organizar sus usos, y donde volvemos a encontrar que todas estas cuestiones están relacionadas entre sí. Entonces, en este esquema vemos también claramente cómo esa secuencia espacial está relacionada a la posibilidad de poder construirse con un muro, ¿no? Y acá podemos ver la planta más organizada y cómo entonces aparece el baño, el toilet, se disgregan los baños, se diseñan los baños de tal manera que puedan caber dentro de ese espesor. Entonces hay un elemento estructural que ya no es un muro de piedra de 1 metro, sino que es un espacio que empieza a relacionarse con un tamaño, con una técnica constructiva más acorde al mundo contemporáneo, con un muro exterior que tiene sí su espesor importante para resolver el clima y los problemas térmicos, y ahuecándose en el interior para generar ciertos espacios de servicio y liberar los espacios principales. Ahora fíjense cómo la envolvente, la fachada de esto, la expresión formal, ¿no? Hay una relación de proporción entre el tamaño del hueco y el tamaño de la masa, y esas proporciones hay que ir encontrándolas y no pueden ser cualquiera, porque si no deja de ser la lógica de un muro para convertirse en vigas y columnas. ¿No? Entonces acá volvemos a ver la proporción entre masa y aventanamiento, cómo el aventanamiento aparece con un elemento que genera el dintel, que conforma el hueco y la ventana como tema. Paso algunas imágenes. Como ese interior, entonces esta secuencia de espacios que, como veíamos antes, tiene unos techos bajos dentro del espesor de ese muro para generar algunas ventilaciones cruzadas y complementos de iluminación, como dentro de esa secuencia de espacios de planta de sección cuadrada se van generando llenos y vacíos, aparece la idea del patio como acceso. Y por otro lado, la estructura independiente, la articulación de la grilla estructural, digamos, como caso opuesto a la lógica espacial y de composición y de organización de la planta, podemos entender como un caso la 50-50 House de Mies van der Rohe. En este caso, es un piso y un techo y una losa que se sostiene en 4 puntos de apoyo, o sea, todo el elemento estructural a partir en este caso de una construcción en acero, pero podrían ser también 4 columnas de hormigón, quizás solamente un poquitito más grandes en su sección. La estructura moderna, o en este caso el llevar al límite esta idea de estructura independiente, genera que con solo 4 puntos se pueda sostener estas vigas perimetrales en L que sostienen la losa. Ahora, lo que interesa de esto es, o de ver estos dos ejemplos a la vez, es poder comparar cómo el tipo estructural estático está totalmente relacionado a la organización del espacio y a la conformación de lo que en esta definición de estructura llamábamos la estructura estática y la estructura estética de la obra.
la organización de los materiales para poder llevar las cargas hasta el suelo, pero y cómo esa organización de los materiales también se pone en juego con la organización de los espacios y estos otros materiales. Entonces acá los muros, la conformación de esto como un solo espacio, que luego algunos muros livianos van a plantearse acá sin tocarse casi para todavía poner de manifiesto su rol no estructural dentro de la obra y cómo este baño y algunos muros generan la conformación espacial de la obra, ¿no? Que a la vez es continua y recorrible, pero que va generando un espacio acá para escritorio, ¿no? Un espacio de dormir, un espacio de comedor, el espacio de cocinar, etcétera, etcétera. Y vemos cómo acá hay, dentro de ese mismo esquema va produciendo diferentes tipos de configuraciones. Este proyecto tuvo además dos versiones con dos tipos de estructura. Esta que es un pórtico que conformaba un espacio más simétrico, pero con una estructura que de alguna manera era unidireccional. O sea, el pórtico funciona en un sentido y las vigas de la losa trabajan en el otro sentido. Y el proyecto y el proyecto final, que es de una planta central, ¿no? Y que tiene que ver más con la planta cuadrada, como en este caso los espacios van girando alrededor de la planta, otro tema que veníamos conversando, de si las estructuras son lineales, si son en una dirección, si son en dos direcciones, si el espacio gira o si el espacio tiene una sola dirección, creo que también se ponen de manifiesto en esta planta, y como veíamos en este caso, acá el espacio también gira, ¿no? Es una operación de espacios continuos que van transformando también la idea de traslación. Y en este caso, estas estructuras que va girando y generando un intercolumbio par. Y por último, un tipo de estructura independiente que puede buscar la idea de los entramados perimetrales soportantes. En lo que respecta, y acá voy a mostrar unas obras que son del estudio de SOM, con Gordon Bunshaft como arquitecto principal, y los dibujos que están tomados de una tesis que es de Nicolás Sica Palermo, de la Universidad de Cataluña, de la Universidad de Barcelona, que se llama Forma y tectonicidad, estructura y prefabricación en la obra de Gordon Bunshaft. Si a alguien interesa, lo pueden buscar en internet, está en PDF la tesis y la pueden leer completa. En lo que respecta a edificios compuestos por pantallas estructurales exteriores para cerramiento, los elementos constructivos que se merecen más atención en cuanto a su configuración física son las unidades prefabricadas de fachada. Es importante revelar sus características al detalle para entender qué papel tienen los sistemas soportantes, entendiendo cómo se conectan las demás partes y cómo transmiten los esfuerzos estructurales hacia las bases de los edificios. Bueno, porque es interesante acá cómo a partir de dos obras, que es un edificio para John Hancock en Nueva Orleans del año 62 y el Banco Lambert del año 65. Son dos sistemas de hormigón prefabricado donde la estructura conforma la envolvente y la expresión formal de la obra y la estructura de la obra soportante. Y lo interesante es cómo en el caso del Hancock la estructura esta que está en fachada tiene continuidad y llega hasta el cero y hasta el suelo, y en la obra del Banco de Lambert esa estructura tiene una lógica, digamos, desde la planta baja hasta arriba, y hay una estructura, digamos, de transición entre el primer piso y el suelo que produce el desplazamiento de las cargas desde el perímetro hacia adentro para bajar por esta columna, que es la que produce en la forma total esta vista, las columnas entonces que
que van a tener unas luces más importantes trabajando sobre esa viga que está por acá y todo ese entramado que es el elemento de sostén superior. Bueno, acá vemos cómo el elemento premoldeado este es el que que es esta especie de cruz, va conformando un elemento premoldeado que es la estructura que va por fuera del cerramiento. El cerramiento va a estar dentro, retirado hacia adentro, va a haber una sombra, va a haber una profundidad y ese elemento tiene una junta que se da en la mitad del nivel y es el que va produciendo por repetición todo el entramado estructural en la envolvente. Y esa envolvente luego va a estar apeando, va a estar apoyando en esta gran viga que va a hacer este desplazamiento de las cargas verticales que vienen por acá hasta acá para poder bajar a la tierra. Ahí tenemos una sección un poco más importante de ese sector, en más detalle. Pero lo interesante de aquí es cómo a partir de un elemento, que es este, se puede conformar un sistema de entramado y un sistema de envolvente estructural. Y esta axonométrica muestra un poco eso, ¿no? Que tiene que ver un poco con estas axonométricas que nosotros estamos pidiendo también en el taller. Y claramente ahí está el elemento, la unidad, la repetición de esa unidad en su sentido horizontal, la repetición en vertical, pero luego la resolución de esquina, la resolución del último módulo con con esta media pieza. Entonces con una cantidad de 4 o 5 piezas, porque hay una pieza central, una pieza de borde inferior y una pieza de esquina, con eso conforman todo el sistema. Y acá vemos unos esquemas de algunos planos originales, donde la estructura de toda esta planta de oficinas está apoyada en el núcleo, en 4 columnas y en toda la envolvente estructural. Y un dibujo en detalle de esa pieza, ¿no? Con su sistema de anclaje entre la que viene por debajo y la que sigue por encima. Y la estructura entonces como expresión formal, la estructura como sostén estático y estético de la obra, como sistema de organización, como orden modular, como grilla, etc. Y esta segunda obra entonces, que es el edificio para la Hancock Insurance Company en Nueva Orleans del año 62, en donde nuevamente el sistema tiene una envolvente premoldeada estructural, que luego tiene una viga de apeo con una pieza metálica, pero sin trasladarse al interior, sino generando una continuidad. Tiene una viga de apeo porque los apoyos en planta baja, al haber otro tipo de usos y otro tipo de relación de buscar la llegada al suelo, de trabajar la idea de lo que llamamos el zócalo. Entonces, este entramado estructural que funciona de una manera del primer piso hacia arriba, tiene continuidad en el mismo plano en la llegada al suelo, pero en una luz más importante que produce entonces una viga para que estas cargas que están viniendo por aquí puedan desplazarse hasta estas columnas. De vuelta a la sección ampliada, una losa ancha que se aliviana generando un nervurado. Y esta sección en detalle con cómo eso funciona por dentro, ¿no? El cerramiento totalmente independiente, la profundidad de la sombra, un elemento que ayuda a la conformación de la sombra, un antepecho que genera un espacio para los aires acondicionados, pero también para generar un orden con respecto al mueble y al equipamiento. Y esta axonométrica constructiva que muestra cómo la estructura de losas nervurada, casetonada, apoya en estas columnas verticales que tienen este elemento que también ayuda a resolver la esbeltez de esta columna, o sea, también es estructural, pero a la vez también funciona para proteger con respecto al sol, y luego la transición en la planta baja a esta pieza estructural más importante, ¿no? Y como ahí vemos esa relación, ¿no? Y como estos usos
también resuelve la llegada al suelo, la liberación de la esquina, usos quizás comerciales que necesitan otro tipo de relación con el exterior, y la trama que conforma nuevamente el sostén estático y estético de la obra. Unos planos de estructura. Y luego acá con menor detalle, pero esta obra que es de una escala más pequeña, que es el American Can Company, que es una compañía de seguros también del año 67-70, como en este caso también un sistema prefabricado, premoldeado de, de losas, losas o paneles TT, que son un panel que conforma la losa y dos vigas por unidad, que va conformando esto, y cómo eso se va apoyando en estas vigas. Entonces aquí vemos claramente que esta estructura no gira, sino que es una estructura que va en un solo sentido, donde hay pilares, columnas que van a sostener estas vigas, que van en el sentido longitudinal y en el cual van a apoyar estas losas que van en el sentido transversal. Entonces, esta relación de relación de estructura y cerramiento en cuanto a la estructura unidireccional o bidireccional, o el cerramiento y estructura que giran o no giran, es un tema que nos interesa que también puedan trabajar en sus proyectos y que los tengan claros en el momento de decidir, en el momento de proyectar, y que sean material de trabajo de las decisiones proyectuales. Y por último, en una escala más grande, este edificio que es el Businessman Assurance Company en Kansas, Missouri, una estructura de hormigón armado in situ, ¿no? Pero la claridad de esta relación de la estructura como expresión formal de la obra, el módulo, la repetición, la grilla, la geometría, un planteo estructural muy claro en una situación de orden que vemos acá. Entonces esta estructura sí gira, ¿no? Acá no hay, como en el caso anterior, una dirección, sino que entonces la columna es cuadrada, la columna gira, vuelve a girar, el cerramiento siempre es igual en las dos direcciones, y las losas y las vigas también están en las dos direcciones, y eso genera esta expresión de la obra también con sus cuatro caras iguales, ¿no? Ahí vemos un poco esa relación del giro de la estructura. Entonces, por último, recordar que la estructura es una organización constructiva cuyo fin es resolver un fin de estabilidad, y por otro lado el de organizar, dar sentido y estructurar la totalidad. Entonces una estructura es el sostén estático y estético de la obra, y en esto es donde queremos profundizar y poner el énfasis en esta etapa de este trabajo proyectual que a modo didáctico, entendiendo que un proyecto es una totalidad, pero que en modo didáctico y académico diseccionamos en etapas para poder abordar temas en profundidad de una vez a la vez, no dejando los otros de lado, pero dejándolos ahí como mucho más suaves, como una referencia, profundizando en este caso en la estructura y el cerramiento de la obra,